La hemato-oncología infantil es un tema complicado en el cual debes conocer aspectos básicos sobre el neuroblastoma y nefroblastoma. Otros aspectos importantes que debes conocer es, primero, el tumor más frecuente en la edad pediátrica son las leucemias, a destacar la leucemia aguda linfoide tipo B. Como cáncer sólido más frecuente, recuerda los tumores del sistema nervioso central, concretamente el astrocitoma. Como dice la pregunta, la localización más frecuente de estos tumores es la localización infratentorial o en la fosa posterior. Como tumor sólido extracraneal más frecuente, recuerda el neuroblastoma. Y como tumor abdominal más frecuente, en primer puesto se sitúa de nuevo el neuroblastoma y en un segundo puesto el nefroblastoma. En esta pregunta nos hablan sobre un lactante varón de 10 meses, el cual en un examen rutinario de salud se le descubre una masa en flanco izquierdo que es dura y que sobrepasa la línea media. Se ve en la ecografía abdominal que esta masa corresponde a la glándula suprarrenal izquierda. Y a continuación nos pregunta cuál de las siguientes afirmaciones es cierta. Al ver este caso clínico de una masa dura en un lactante menor de 1 año, que pasa la línea media y que es única, debemos hacer el diagnóstico de presunción de neuroblastoma. La opción 1 es falsa. ¿Por qué? Porque la edad inferior al año no empeora el pronóstico. La opción 2, si presentara metástasis hepática estaría contraindicado el tratamiento quirúrgico, tampoco es cierta, puesto que sí que en algunos casos se puede hacer un tratamiento quirúrgico. La opción 4, el tumor que presenta es más frecuente en pacientes con hemihipertrofia. Esto, como veremos posteriormente, es una característica asociada al tumor de Wilms o nefroblastoma. La opción 5, el empleo de la gammagrafía con metayodo benzoilguanidina ha sido abandonado por técnicas más específicas. No, el metayodo benzoilguanidina es un precursor de catecolaminas producidas por este tipo de tumores, con lo cual es una técnica diagnóstica muy fiable en la actualidad y que incluso podría tener hasta una implicación terapéutica. Por lo tanto, la opción 3 parece la correcta, puesto que debe realizarse un aspirado de médula ósea como parte del estudio de extensión, puesto que el neuroblastoma tiene tendencia a la metástasis por vía linfática o por vía hemática a hígado, médula ósea y hueso. Este caso clínico nos habla sobre un niño de 3 años de edad remitido al hospital porque su pediatra le ha palpado una masa abdominal en flanco derecho. El paciente se encuentra asintomático y esta palpación no le duele. Como antecedente nos dicen que el niño era gordo al nacer y tenía las tripas fuera. Con esta información debemos hacer el diagnóstico de nefroblastoma o tumor de Wilms, asociado al síndrome de Bedwick-Wiedemann. Vamos a ver las preguntas. Opción 1. En alrededor de un 10% de los pacientes puede aparecer hematuria macro o microscópica. Esta opción es correcta. Opción 3. Las metástasis más frecuentes son las pulmonares. De hecho, te diré que este tumor, el nefroblastoma, metastatiza con mayor frecuencia que el neuroblastoma. Es frecuente su asociación a aniridia y hemihipertrofia, como indica la opción 4. Y dentro de la clasificación se clasifica como opción 5 aquellos tumores que son bilaterales.
Por último, la opción 2 parece la falsa, puesto que para el estudio inicial no se recomienda la realización de una biopsia. Se puede realizar una punción de aspiración con aguja fina, pero nunca biopsia, porque eso nos cambiaría directamente el estadio al romper la cápsula del tumor. La mejor forma para recordar ambos tumores sería estudiarlos el uno comparado con el otro. A nivel epidemiológico, te diré que el neuroblastoma es el tumor abdominal más frecuente en la edad pediátrica y que se da en los niños más pequeños, generalmente de unos 2 años de edad. Decirte que el 90% de los casos aparecen en niños menores de 5 años. Sin embargo, el nefroblastoma sería el segundo tumor abdominal más frecuente y sí que sería típico en niños mayores de 3 años y que tendrían un aspecto de menos enfermos. Como de elecciones cromosómicas, recuerda que el neuroblastoma se asocia a la elección del cromosoma 1 y el nefroblastoma a la elección del cromosoma 11. Con respecto a la localización, recordarte que el neuroblastoma hasta en un 70% de los casos tiene localización abdominal a nivel de las glándulas suprarrenales. Otras localizaciones serían a nivel paravertebral, dando cuadros de compresión medular, a nivel torácico en el mediastino posterior, en cabeza y cuello produciendo un síndrome de Horner y a nivel de la nasofaringe. Y este tumor en este caso sería el estesio neuroblastoma, responsable de cuadros de epístasis de mal control. Su nombre recuerda al cerebro, con lo cual es fácil recordar que suele ser un tumor único de superficie rugosa y que pasa la línea media como este órgano. El nefroblastoma, sin embargo, su localización fundamental va a ser abdominal a nivel del riñón, no va a pasar la línea media, al igual que este órgano, y sí que son frecuentes los casos bilaterales, con una elevada incidencia familiar. La clínica del neuroblastoma vendrá derivada de su localización, junto con la aparición de otros síndromes paraneoplásicos que no influyen en el pronóstico, por ejemplo, una diarrea por producción del péptido intestinal vasoactivo, el síndrome oxoclono-mioclono o un hematoma lineal en el párpado. El nefroblastoma se asocia con otras manifestaciones como son la hemihipertrofia, la aniridia y malformaciones geniturinarias, junto con otros síndromes malformativos como pueden ser el síndrome de Bedwick-Wiedemann o el síndrome de Dennis-Drash. Es frecuente que el nefroblastoma presente cuadros de hematuria, hipertensión y poliglobulia por producción de eritropoyetina. El neuroblastoma, sin embargo, es raro que curse con hipertensión. Esto es más frecuente en otros tumores productores de catecolaminas como el feocromocitoma. Con respecto a la diseminación, recordarte que el neuroblastoma se disemina por vía linfática y hemática a hígado, médula ósea y hueso, con lo cual siempre se debe hacer un aspirado de médula ósea al diagnóstico. Otros sitios de metástasis son el síndrome de Smith, que son las metástasis cutáneas, el síndrome de Hutchinson a nivel de las órbitas, produciendo proptosis ocular, y a nivel de la dura madre, produciendo cuadros de hipertensión intracraneal. El nefroblastoma disemina con mayor frecuencia al pulmón. En el diagnóstico y estudio de extensión será útil la realización de un TAC en ambos tipos de tumores. En el neuroblastoma, además, haremos la determinación de catecolaminas en orina, utilizaremos técnicas de gammagrafía con betayodo metilguanidina, realizaremos biopsia de médula ósea y biopsia del tumor. En el nefroblastoma, sin embargo, haremos un TAC abdominal, podremos realizar una punción de aspiración con aguja fina de la masa, pero nunca realizaremos una biopsia del mismo, puesto que la rotura de la cápsula del tumor cambia automáticamente el estadio de dicho tumor. Por último, la realización de una radiografía para descartar la presencia de metástasis pulmonares o una gammagrafía ósea también puede sernos de utilidad.
El tratamiento de ambos tipos de tumores será cirugía, quimioterapia y radioterapia. El pronóstico de ambos tumores generalmente es bueno, sobre todo si el diagnóstico se realiza en menores de un año en el caso de neuroblastoma o en menores de 2 años en el caso de nefroblastoma.